Hola y bienvenidos. Hoy abordamos una historia que ha sacudido los cimientos de una de las leyendas más grandes del cine europeo. Un testamento, un hijo y una herencia que nadie esperaba. Esto es lo que ocurre cuando el pasado regresa para cobrar su precio. Brigitte Bardot no es solo un nombre, es un símbolo. Durante décadas fue el rostro de una revolución cultural. Una mujer que desafió normas, rompió moldes y decidió vivir según sus propias reglas. Sin embargo, lejos de los flashes, existía una vida privada marcada por decisiones radicales, silencios prolongados y una relación materno-filial que nunca logró sanar. El nacimiento de su único hijo, Nicolas Jacques Charrier, no fue celebrado como un capítulo luminoso, sino como una carga que ella misma admitiría no haber sabido, ni querido, llevar. Desde muy temprano, la distancia se instaló entre madre e hijo. Bardot jamás ocultó su incomodidad con la maternidad, una postura que escandalizó a la Francia conservadora de la época y que, con el paso de los años, se transformó en una herida abierta. Nicolas creció lejos del foco, apartado deliberadamente del mundo que idolatraba a su madre, y también apartado de su afecto. Esa separación no fue solo física, fue emocional, profunda y persistente, alimentada por declaraciones públicas que helaron la sangre de muchos y por un silencio que se extendió durante décadas. Mientras el mundo veía a Bardot retirarse del cine para convertirse en una activista férrea por los derechos de los animales, pocos se preguntaban qué ocurría con el hijo que había quedado al margen de ese relato heroico. Nicolas eligió una vida discreta, casi invisible, lejos de entrevistas y titulares. No reclamó protagonismo, no buscó confrontación pública, pero la ausencia de una relación normal con su madre nunca dejó de pesar. Era una historia contenida, latente, esperando el momento de estallar. En medio de este contexto aparece la palabra que lo cambia todo, testamento. Cuando comenzaron a circular informaciones sobre cómo Brigitte Bardot había organizado su herencia, la sorpresa fue inmediata. No se trataba solo de cifras o propiedades, sino de símbolos, de gestos finales que parecían confirmar una ruptura definitiva. Lo que Bardot decidió dejar, y a quién, fue interpretado por muchos como un mensaje póstumo, una declaración tan contundente como cualquiera de las que había hecho en vida. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir trayendo historias profundas y reveladoras como esta. El simple hecho de que su hijo no apareciera como el heredero central encendió las alarmas. Se habló de fundaciones, de causas animalistas, de decisiones calculadas durante años, y de una voluntad firme de mantener su legado lejos del ámbito familiar tradicional. Para algunos, fue coherencia absoluta con la mujer que siempre fue. Para otros, una última afrenta, una exclusión imposible de justificar desde lo humano. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Porque un testamento no es solo un documento legal, es el reflejo final de una vida entera de elecciones, afectos y rechazos, y en el caso de Brigitte Bardot, cada línea parece cargar con décadas de tensiones no resueltas. Nicolas, el hijo que nunca pidió nacer bajo los reflectores, quedó nuevamente en el centro de una tormenta que no provocó, enfrentado a la opinión pública y a una narrativa que parecía ya escrita sin su consentimiento. Este primer capítulo no trata de dinero, ni siquiera de herencias, trata de una relación rota desde su origen, de una madre que eligió el control absoluto de su destino y de un hijo que aprendió a existir sin ella. El testamento solo fue la chispa, lo que vino después, las reacciones, los reproches y la fractura familiar que se hizo pública. Es una historia mucho más oscura y profunda, que merece ser contada con cuidado y sin adornos. Y esto es solo el comienzo. Para entender por qué el testamento de Brigitte Bardot generó una reacción tan intensa,
Es necesario retroceder en el tiempo y observar con frialdad cómo se fue construyendo su vida después de abandonar el cine. Lejos de significar un retiro apacible, esa decisión marcó el inicio de una existencia aún más rígida, controlada y, en muchos sentidos, aislada. Bardot cortó lazos, cerró puertas y levantó muros con la misma determinación con la que años antes había desafiado a la industria cinematográfica. Instalada en la Madrague, su emblemática propiedad en Saint-Tropez, Bardot fue reduciendo progresivamente su círculo íntimo. Amigos de antaño, colegas del cine y viejas relaciones quedaron fuera. Su mundo comenzó a girar casi exclusivamente alrededor de la protección animal. Una causa que asumió con una intensidad absoluta, casi obsesiva. En ese nuevo universo no había espacio para ambigüedades ni para concesiones emocionales. Todo se subordinaba a su visión, a su voluntad, a su idea de coherencia personal. En ese proceso, la figura de su hijo permaneció siempre en los márgenes. Nicolas Jacques Charrier no formaba parte de ese proyecto vital. No aparecía en sus discursos. No estaba presente en sus campañas y rara vez era mencionado sin una frialdad que sorprendía incluso a quienes defendían la honestidad brutal de Bardot. Ella misma reconoció en diversas ocasiones que la maternidad fue una experiencia que nunca deseó y que vivió como una imposición social. Estas declaraciones, aunque coherentes con su carácter, consolidaron una imagen pública de distanciamiento irreparable. Con los años, Bardot fue construyendo una narrativa muy clara sobre su legado. No quería que su nombre estuviera asociado a lujos, herederos caprichosos ni disputas familiares tradicionales. Su fortuna, fruto de una carrera meteórica y de décadas de derechos de imagen, fue orientada meticulosamente hacia su fundación y otras organizaciones vinculadas a la defensa de los animales. Cada decisión parecía pensada para evitar cualquier reinterpretación futura, como si anticipara el conflicto que finalmente estallaría. Mientras tanto, Nicolas continuó viviendo lejos de Francia, desarrollando su vida con discreción, evitando cualquier aprovechamiento del apellido que llevaba. No concedió entrevistas explosivas ni buscó exponer públicamente su relación con su madre. Esa actitud silenciosa, lejos de protegerlo, terminó jugando en su contra cuando comenzaron a circular los detalles del testamento. La opinión pública, acostumbrada a una Bardot inflexible y fiel a sus principios, empezó a preguntarse si el hijo ausente había sido simplemente una consecuencia inevitable de esas decisiones extremas. El problema no fue solo lo que Bardot dejó, sino lo que decidió no dejar. En una sociedad donde la figura del heredero directo sigue teniendo un peso simbólico enorme. La ausencia de Nicolas como eje central de la herencia fue interpretada como una confirmación definitiva del rechazo materno. Los medios franceses y extranjeros comenzaron a hablar de castigo, de exclusión deliberada, incluso de venganza emocional. Cada titular añadía una capa más de tensión a una historia que hasta entonces se había mantenido en silencio. Así, el testamento pasó de ser un documento privado a convertirse en un espejo incómodo de una vida marcada por elecciones radicales. Bardot no improvisó este final. Durante años fue dejando señales claras de cómo quería ser recordada y de quiénes, según su visión, merecían continuar su obra. El conflicto no surgió de la nada, sino de una coherencia llevada al extremo, donde los sentimientos personales quedaron subordinados a una causa superior. Este contexto explica por qué la revelación del testamento no fue recibida como una simple noticia, sino como una detonación emocional. No se trataba de dinero, sino de reconocimiento, de lugar en la historia personal de una mujer que nunca aceptó medias tintas. Y en el centro de esa tormenta, nuevamente, quedó Nicolas, enfrentado no solo a una herencia limitada, sino a una narrativa pública que parecía juzgar su vida entera sin escucharlo. La fractura ya no podía ocultarse.
Y lo que parecía una decisión íntima comenzó a transformarse en un conflicto familiar expuesto ante el mundo. Hasta este punto, la historia ha sido contada casi siempre desde la figura dominante de Brigitte Bardot. Pero para comprender la verdadera dimensión de la tormenta familiar, es imprescindible girar la cámara y observar al personaje que durante décadas permaneció en segundo plano. Nicolas Jacques Charrier no fue una figura ausente por elección propia, sino el resultado directo de una relación marcada por el rechazo temprano y la distancia emocional. Nacido en medio del apogeo mediático de su madre, Nicolas llegó a un mundo que no lo esperaba. Bardot se encontraba en la cúspide de su fama, atrapada entre rodajes, contratos y una presión pública asfixiante. Ella misma confesó con el paso de los años que el embarazo fue vivido como una interrupción brutal de su libertad. Esa percepción inicial condicionó todo lo que vendría después. Desde sus primeros años, Nicolas fue criado principalmente por su padre, Jacques Charrier, lejos del entorno emocional de su madre. A diferencia de otros hijos de celebridades, Nicolas no fue expuesto como parte del espectáculo. No hubo portadas familiares ni apariciones públicas calculadas. Su infancia transcurrió en una relativa normalidad, pero con una ausencia que nunca pudo ignorar, mientras el mundo veneraba a Bardot como un ícono de emancipación femenina. Él crecía sabiendo que su existencia representaba una etapa que ella prefería olvidar. Esa contradicción marcó profundamente su identidad. Durante su juventud y vida adulta, Nicolas eligió conscientemente mantenerse fuera del foco mediático. Se trasladó a Noruega, formó una familia y construyó una vida completamente desvinculada del universo artístico que rodeaba a su madre. Esta decisión fue interpretada por algunos como indiferencia, pero para quienes lo conocen, fue una forma de protección. No buscó confrontar, no intentó reclamar públicamente un afecto que nunca recibió, y tampoco explotó el apellido que podría haberle abierto innumerables puertas. Sin embargo, el silencio tiene un precio. Al no ofrecer su versión de los hechos durante años, la narrativa quedó dominada casi exclusivamente por las palabras y decisiones de Bardot. Cada declaración de ella, cada entrevista en la que hablaba de su rechazo a la maternidad, reforzaba una imagen pública donde Nicolas aparecía como una figura periférica, casi inexistente. No como un hijo, sino como un episodio incómodo en una biografía cuidadosamente controlada. La revelación del testamento alteró radicalmente ese equilibrio. De repente, Nicolas fue empujado al centro de una discusión que nunca buscó. Los medios comenzaron a preguntarse cómo había vivido él esa exclusión prolongada. ¿Qué sentía ante una herencia que parecía confirmar décadas de distancia? Y si existía resentimiento acumulado. Pero Nicolas mantuvo la misma línea de discreción. No respondió con declaraciones incendiarias ni intentó convertir el conflicto en un espectáculo. Este comportamiento, lejos de calmar las aguas, aumentó la especulación. Algunos interpretaron su silencio como resignación, otros como una estrategia legal. Y no faltaron quienes lo acusaron injustamente de oportunismo tardío. La realidad es que Nicolas nunca reclamó públicamente nada. No exigió reconocimiento, no atacó la figura de su madre y no intentó reescribir la historia a su favor. Su posición fue clara en su coherencia silenciosa. En este punto, la historia deja de ser un simple enfrentamiento entre una madre famosa y un hijo distante. Se convierte en el retrato de una vida construida al margen del amor materno. Y de un hombre que aprendió a existir sin esperar nada de quien le dio la vida. El testamento no creó esa herida, solo la hizo visible ante el mundo. Y con esa visibilidad, llegaron nuevas tensiones. Porque cuando una historia que fue privada durante décadas se expone públicamente, las interpretaciones se multiplican y las presiones aumentan. Lo que antes era silencio, ahora comenzaba a transformarse en conflicto abierto. La tormenta apenas estaba tomando forma,
Con la figura de Nicolás ya expuesta ante la opinión pública, el foco se desplazó inevitablemente hacia el documento que había desatado todo. El testamento de Brigitte Bardot dejó de ser un asunto privado para convertirse en un objeto de análisis minucioso. Palabra por palabra, decisión por decisión. No era solo una cuestión legal, sino un gesto final cargado de simbolismo, interpretado como la culminación de una vida marcada por posturas firmes y rupturas definitivas. Durante años, Bardot había dejado claro que su verdadera familia no era de sangre, sino ideológica. Su compromiso absoluto con la causa animal la llevó a estructurar su patrimonio de manera coherente con esa visión. La Fundación Brigitte Bardot fue concebida como la heredera natural de su legado económico y moral. Inmuebles, derechos de imagen y recursos financieros fueron destinados prioritariamente a sostener una lucha que ella consideraba más importante que cualquier vínculo personal. Este reparto no sorprendió a quienes seguían de cerca su activismo, pero sí impactó por la escasa centralidad otorgada a su hijo. Aunque Nicolás no fue completamente excluido, su lugar dentro del testamento fue percibido como secundario, casi simbólico, muy lejos de lo que tradicionalmente se espera del heredero único. Esa diferencia abrió una grieta inmediata entre lo legal y lo emocional. Lo que en los papeles era válido, en lo humano resultaba difícil de digerir para muchos. Los especialistas legales comenzaron a intervenir en el debate, recordando que en Francia existen límites claros a la desheredación total de un hijo. Sin embargo, el problema no residía tanto en la legalidad como en la intención. Cada cláusula parecía reforzar la idea de una distancia cuidadosamente mantenida. No había improvisación, no había ambigüedad. Bardot había tomado decisiones calculadas para asegurar que su fortuna siguiera un camino muy específico, incluso después de su muerte. Los medios no tardaron en amplificar el conflicto. Se habló de humillación silenciosa, de un mensaje final dirigido no solo a su hijo, sino al mundo entero. Algunos defendieron la coherencia de Bardot, argumentando que nadie podía obligarla a sentir lo que no sentía ni a distribuir su patrimonio según expectativas ajenas. Otros, en cambio, cuestionaron la frialdad de una decisión que parecía ignorar por completo la dimensión emocional de la maternidad. En paralelo, comenzaron a surgir voces cercanas al entorno de Nicolás que describían el impacto psicológico de esta revelación. No se trataba de una pérdida económica, sino de una confirmación pública de exclusión. El testamento actuó como una sentencia definitiva, cerrando cualquier posibilidad de reconciliación simbólica. Para un hijo que había vivido siempre a la sombra de una ausencia, ese documento parecía sellar una historia sin retorno. La tensión aumentó cuando el debate dejó de ser íntimo y pasó a convertirse en un juicio social. Bardot fue presentada alternativamente como una mujer fiel a sus principios o como una madre incapaz de asumir responsabilidades afectivas. Nicolás, por su parte, quedó atrapado entre la compasión y la sospecha, observado por una opinión pública que exigía reacciones, declaraciones y gestos que él nunca estuvo dispuesto a ofrecer. Así, el testamento dejó de ser un simple reparto de bienes para transformarse en el núcleo de una tormenta familiar sin precedentes. Cada interpretación añadía una nueva capa de conflicto, y cada silencio era leído como una provocación, lo que Bardot había intentado cerrar con precisión casi quirúrgica. Terminó abriendo un debate profundo sobre los límites entre la libertad individual y las obligaciones emocionales. El escenario estaba listo para una confrontación inevitable, y las consecuencias de esas decisiones apenas comenzaban a manifestarse. Cuando el contenido del testamento comenzó a circular de forma más amplia, la reacción fue inmediata y desproporcionada. La historia dejó de pertenecer únicamente a Brigitte Bardot y a su hijo para convertirse en un fenómeno mediático. Programas de debate, columnas de opinión y redes sociales se llenaron de juicios categóricos.
Cada sector parecía necesitar tomar partido, como si se tratara de un conflicto público que exigiera veredictos rápidos. Una parte de la opinión pública defendió con firmeza a Bardot. Para ellos, su decisión era la consecuencia lógica de una vida vivida sin concesiones. Argumentaban que nadie podía imponerle una forma de sentir la maternidad, y que su coherencia, aunque incómoda, había sido constante desde el principio. Recordaban que nunca ocultó su rechazo a ese rol y que, por lo tanto, el testamento no era una traición, sino la confirmación de una postura sostenida durante décadas. Pero el otro lado del debate creció con la misma fuerza. Muchos comenzaron a cuestionar si la coherencia ideológica podía justificar un desapego tan profundo. En este relato, Nicholas pasó a ser visto como la verdadera víctima, un hijo que nunca pidió protagonismo, que vivió lejos del lujo y de los beneficios del apellido, y que aún así fue señalado como el gran ausente en la herencia emocional de su madre. Para este grupo, el testamento no solo repartía bienes, sino que perpetuaba una herida que jamás tuvo oportunidad de cerrarse. Los medios internacionales amplificaron el contraste. En Francia, el debate adquirió un tono casi filosófico, centrado en la libertad individual y el derecho a disponer del propio legado. En otros países, la narrativa fue más directa y emocional, enfocada en la figura del hijo relegado y en la frialdad de una madre convertida en mito. Cada enfoque añadía presión sobre una familia que nunca buscó exponerse. En medio de este ruido, Nicholas mantuvo su silencio. Esa decisión, lejos de apagar la polémica, la intensificó. Su ausencia de declaraciones fue interpretada de múltiples maneras. Para algunos, era una muestra de dignidad. Para otros, una estrategia calculada. También hubo quienes lo acusaron de esperar el momento adecuado para actuar. Sin embargo, ninguna de esas interpretaciones logró ser confirmada. Nicholas siguió fiel a la vida que había construido lejos del conflicto. El impacto emocional de esta exposición fue evidente incluso sin palabras. Personas cercanas a su entorno señalaron que la atención mediática reabrió heridas antiguas, obligándolo a revivir una historia que había aprendido a sobrellevar en privado. La presión no provenía solo de la herencia, sino del juicio constante de desconocidos que reducían su vida a un rol secundario en la biografía de otra persona. Mientras tanto, la imagen pública de Bardot también comenzó a resquebrajarse. Su figura de activista inflexible y referente moral fue cuestionada por quienes veían en el testamento una contradicción entre la defensa de los más vulnerables y el abandono emocional de su propio hijo. Esa tensión entre la causa pública y la responsabilidad privada se convirtió en uno de los ejes centrales del debate. La tormenta ya no era solo familiar. Era social, cultural y profundamente incómoda. Cada nueva opinión añadía combustible a un fuego que parecía imposible de controlar. Y aunque el documento ya estaba escrito y firmado, sus efectos seguían expandiéndose, alcanzando dimensiones que nadie había previsto. Lo que había comenzado como una revelación puntual se transformó en un espejo donde muchos proyectaron sus propias ideas sobre familia, deber y legado. Y en ese reflejo colectivo, la historia aún no encontraba un punto de cierre. En el tramo final de esta historia, queda claro que el testamento de Brigitte Bardot no puede leerse únicamente como un acto jurídico. Es, en esencia, la síntesis de una vida construida desde la ruptura. Cada decisión que tomó, cada distancia que mantuvo, cada silencio que sostuvo, terminó convergiendo en ese documento que hoy genera tantas interpretaciones encontradas. Bardot no improvisó su legado, lo diseñó como diseñó su propia existencia, con control absoluto y sin espacio para concesiones emocionales. Para muchos, esta historia plantea una pregunta incómoda que va más allá de nombres y fortunas. ¿Puede una persona ser coherente con sus ideales y, al mismo tiempo, profundamente contradictoria en lo humano?
Bardot defendió a los animales con una pasión incuestionable. Luchó contra el maltrato y dedicó su vida a una causa que consideraba superior. Sin embargo, esa misma intransigencia dejó poco margen para los vínculos afectivos, especialmente para uno tan complejo como la maternidad. Nicolas Jacques Charrier emerge en este desenlace no como un antagonista, sino como una figura silenciosa que encarna las consecuencias de esas elecciones. No reclamó, no atacó y no buscó reescribir la narrativa. Su papel fue el de quien acepta una realidad dura sin convertirla en espectáculo. En una época dominada por la exposición constante, su silencio resulta casi subversivo, y quizás sea precisamente ese silencio lo que más incomoda. El conflicto no ofrece un cierre fácil. No hay reconciliaciones públicas ni gestos simbólicos que suavicen el desenlace. Lo que queda es una fractura expuesta, una historia que desafía las expectativas tradicionales sobre familia y legado. Bardot eligió ser fiel a sí misma hasta el final. Incluso si eso significaba perpetuar una distancia irreversible con su único hijo. Nicolas, por su parte, eligió seguir viviendo fuera de ese relato. Aceptando que algunas heridas no se cierran, solo se aprenden a cargar. Esta tormenta familiar deja una enseñanza amarga. El dinero, las propiedades y las fundaciones pueden organizarse con precisión, pero los vínculos humanos no obedecen a la lógica de los documentos. El testamento selló un destino patrimonial, pero también confirmó una verdad que llevaba décadas gestándose. La ausencia de un lazo no se crea en el último acto. Solo se revela. Así, la historia de Brigitte Bardot y su hijo no termina con una herencia, sino con una pregunta abierta. ¿Qué pesa más al final de una vida? ¿La coherencia con los propios ideales o la capacidad de haber amado sin condiciones? La respuesta no está escrita en ningún testamento. Queda suspendida. Incómoda, en el silencio que rodea a quienes nunca lograron encontrarse. Y tal vez, en ese silencio, resida la parte más trágica de toda esta historia.